Hola querido amigo, bienvenido al segundo día de esta audioguía de 21 días para experimentar el poder de la palabra de Dios en tu vida. Espero que hayas sido inspirado por todo lo que Dios va a hacer en tu vida en las próximas 3 semanas. De hecho, déjame que te pregunte, ¿continuaste pensando durante el resto del día de ayer y durante hoy también en cómo tu vida será cuando llegues a disfrutar de la lectura de la palabra de Dios y que seas edificado por ella a diario? No dejes de hacerlo. Esa imagen te ayudará y te impulsará a seguir adelante con tu estudio de la Biblia y a seguir avanzando cada día. Déjame empezar la sesión de hoy orando por ti. Señor, te pido que nos guíes en todo momento, Señor, y que abras nuestra mente para que podamos recibir ahora todo lo que has preparado para nosotros en relación con la Biblia, con tu palabra, Señor. Te pido de una manera específica por mi querido amigo para que pueda encontrarse contigo y escuchar tu voz a través de tu palabra. Señor, te doy gracias por todo lo que estás haciendo y por todo lo que vas a seguir haciendo en nuestras vidas. Y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hoy me gustaría hablarte acerca de algo que es clave, tanto para la lectura de la Biblia como para todo en la vida. Se trata de los hábitos. Un hábito, como seguramente sabrás, es algo que hacemos de manera habitual. Es decir, son acciones que nos hemos acostumbrado a hacer y que ya no nos cuesta realizar. Por ejemplo, cuando tienes que cepillarte los dientes después de las comidas, tomar el café de las mañanas o abrocharte el cinturón de seguridad cada vez que entras en un automóvil. Son ejemplos de acciones que con el tiempo se han convertido en hábitos en nuestras vidas. Los hábitos tienen un poder muy grande porque nos permiten realizar actividades de manera sencilla, sin casi esfuerzo. La gran pregunta aquí es, ¿podríamos crear el hábito de leer y estudiar la Biblia de manera diaria? La respuesta a esta pregunta, como supongo que esperarás, es que sí. De hecho, este programa, es decir, esta guía, tiene como objetivo ayudarte a crear ese hábito en tu vida. O si tú ya tienes ese hábito, de hecho, formado en tu vida, de leer la Biblia, es estupendo. Seguro que entonces será estupendo y que no te costará leerla cada día. Pero si todavía no tienes ese hábito, una primera pregunta es, ¿por dónde deberías empezar? Hay varios factores a tener en cuenta y a lo largo de estos días voy a ayudarte para que puedas crear un hábito de leer la Biblia que esté perfectamente adaptado a ti y a tu situación. Hoy solo me gustaría destacar el impacto tan grande que tienen los pequeños hábitos. En mi propia vida, de hecho, he podido experimentar el poder que los hábitos tienen a la hora de ayudarnos a crecer en todas las áreas de nuestra vida, sobre todo a nivel espiritual. De hecho, pues en mi vida, pues muchas veces el hecho, por ejemplo, de orar cada día, el hecho de tener un tiempo específico en el que puedo leer la Biblia, en el que puedo orar, en el que puedo pues pasar ese tiempo con Dios. Luego, en mi día a día, pues tengo momentos en los que también paro y tengo pues esa conexión con Dios. Es decir, al final es todo hábitos y es el hecho de encontrar un ritmo que te permita crecer y que te permita avanzar. Déjame que te ponga un ejemplo. Si decidieras a partir de mañana correr 20 kilómetros seguidos, es decir, unas 12 millas, que es casi como medio maratón, pues no sé si estarías en forma tú ahora para resistirlo. Lo que te puedo asegurar es que yo no estoy en forma para correr, no estoy en forma para correr pues 20 kilómetros o 12 millas de golpe. De hecho, no sé si estoy en forma para hacer una. Entonces, si ahora mismo tuvieses la determinación de empezar a correr, pues digamos 3 veces por semana, una distancia que te sea más cómoda. Por ejemplo, empiezas por 1 milla, que pues subes 1 kilómetro y algo, y estás 10 minutos corriendo, imagínate, y empiezas a hacerlo, empiezas a estar quizás 2, 3 semanas corriendo esa distancia. Y luego, la semana siguiente empiezas a sumar 5 minutos más, es decir, ya no haces 10, haces 15, y ya en lugar de ser 1 milla, es 1 milla y media. Pues imagínate, la semana siguiente haces la misma operación, añades 5 minutos más y pues lo que sería pues otra media milla. ¿Sabes lo que pasaría? Que después de haber estado añadiendo, sin casi darte cuenta, semana tras semana un poquito más, y quien dice 5 minutos dice 2, si no puedes con 5, pero la clave está en que añadiendo así sin casi darte cuenta, al cabo de los meses, quizás medio año o un poquito más en función de lo que hayas añadido cada vez,
habrías llegado a generar la capacidad de correr 20 kilómetros al día. Bueno, de golpe. Y si quisieras seguir con este ritmo, podrías llegar a 40 kilómetros, como los maratones o cualquier cosa. Obviamente exige fuerza de voluntad en cierta forma, pero al menos de una forma progresiva y sin casi darte cuenta, irías construyendo esa capacidad para poder hacerlo. De hecho, la clave aquí está en que pequeñas acciones repetidas regularmente dan resultados impresionantes. De hecho, en el PDF que tienes de esta audioguía, puedes ver que hay una fórmula matemática, que no te la he puesto aquí, pero es una fórmula que básicamente dice 1 elevado a 365 días, al final es 1. Porque si empiezas como en tu estado original y no haces ningún progreso, pues al final pues te quedas como estás. Si tú has empezado el año y no lees la Biblia durante todo el año, no tienes casi tiempo, no puedes, pues al final del año te quedas como estabas. Quizás incluso un poco más bajo, porque a veces perdemos también con el tiempo, pues se nos olvidan cosas y todo eso. Sin embargo, esa misma fórmula dice que si ese 1 le añades 1,01, que es como un 1%, si le añades un solo 1% de mejora, es decir, que es, pues yo qué sé, decides leer un poquito de la Biblia, pues si añades ese 1% de mejora y lo elevas otra vez a 365 días, lo multiplicas por 365 veces, al final del año el resultado serían casi 38 veces mejor. Es decir, habrías mejorado con un poquito, con un pequeño extra, si quieres decirlo así, hubieses mejorado casi 40 veces en tu capacidad y en este caso en tu capacidad pues de leer las escrituras, o en tu capacidad de correr, o en tu capacidad de hacer cualquier cosa que quieras hacer. Al final, de hecho, hay una regla que es la del interés compuesto, que seguramente habrás escuchado alguna vez hablar de ella. Einstein decía que era la fuerza más poderosa del universo, y es que es verdad, cuando haces algo, por pequeño que sea, y eso dejas que pues al día siguiente se una a tu ecuación y multiplicas otra vez por ese pequeñito y lo multiplicas, lo que es ahora mismo pequeño empieza a crecer, a crecer, a crecer y da un fruto enorme en tu vida. Por tanto, volviendo a la Biblia, cuando pensamos en la Biblia, a veces tenemos la idea de que necesitamos leerla durante horas para poder ser impactado por ella y nos sentimos culpables porque no tenemos tantas horas durante el día. Y entonces, pues nada, nos imaginamos nos encantaría tener momentos pues relajados, tranquilos con nuestra taza de café o de té, disfrutando de una lectura por horas. Y la verdad es que en el día a día pues probablemente sea difícil para ti tener esos momentos, a no ser que, bueno, pues quizás si tienes más tiempo disponible, si estás jubilado, si tienes, no sé, quizás ahí sí podrías hacerlo más a menudo y eso sería realmente estupendo. Pero si estás trabajando, si tienes muchas responsabilidades, pues al final esos momentos idílicos se reducen grandemente a solamente periodos de vacaciones o fines de semana, quizás en algún momento que puedas. Entonces, la clave aquí está en que nuestra realidad pues, nos impide tener esos momentos tan perfectos que nos gustaría tener. Sin embargo, podemos aún así aprovechar pequeños momentos para leer la Biblia. De hecho, ahí está la trampa esta de pensar que como pues no tengo este momento perfecto, entonces no lo hago. Eso es un gran error. ¿Sabes qué? Sin duda alguna, si pudieras ahora mismo invertir solo 5 minutos, son 5 minutos al día, a leer un versículo de la Biblia y a meditarlo, incluso de camino al trabajo, fíjate lo que te digo, pues realmente eso sería algo que te empezaría a tocar sin ninguna duda. Y luego, obviamente, cuando tengas también esos otros, esas 2 horas para poder leer con una taza de café, pues también las aprovechas y al final cuanto más puedas, mucho mejor. Pero imagínate, si inviertes esos 5 minutos al día, pues al final eso multiplica y multiplica. De hecho, si en esos 5 minutos diarios pudieses meditar en el versículo del día de la app de YouVersion, por ejemplo, por ponerte un ejemplo concreto, e incluso quisieses aprenderte cada semana un versículo de los que has estudiado durante la semana, al final acabarías el año habiendo dedicado 30 horas a meditar la Biblia con solo 5 minutos al día. 30 horas. Y al final hubieses aprendido
con solo un versículo por semana hubieses aprendido 50 versículos nuevos. Y todo esto con solo 5 minutos al día. Es impresionante, ¿verdad? Por tanto, como te acabo de mostrar un poquito el potencial tan grande que tiene el hábito de leer la Biblia. A lo largo de estos días voy a compartir contigo varias claves que te ayudarán a crear un ritmo de lectura y de estudio de la Biblia totalmente adaptados para ti. Así que bueno, vamos a trabajar en ello durante estos días, pero hoy me gustaría ya terminar este tiempo contigo, este tiempo diario, analizando un pasaje, el pasaje que te dije ayer, que es el de bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Vamos a analizarlo. De hecho, lo tengo preparado aquí en el iPad. Entonces, como siempre, es un versículo entero, vamos a subrayarlo entero. Como ya te he comentado, podría subrayar solamente fragmentos, partes de este versículo, pero puesto que pienso que lo vas a hacer en tu Biblia y que probablemente, pues quizás es mejor que tengas una clasificación de colores por versículos. Es quizás más limpia de un punto de vista visual. Así que yo lo hago así, pero tú siéntete con libertad de hacerlo como mejor consideres. De hecho, al final de esta formación, de estos 21 días, te enseñaré también formas en la computadora, que yo lo hago, en la que ya divido por secciones, si quieres decirlo, no por versículos. Pero ya iremos a ello. Entonces, dice, vamos a agarrar aquí el bolígrafo, en principio. Entonces dice, bien, buen siervo y fiel. De hecho, primero, ¿quién está diciendo este versículo? Este versículo es Jesús quien lo está diciendo, es una parábola de Jesús. Y de hecho, pues lo que está diciendo aquí es que está explicando pues una parábola en la cual da diferentes monedas a sus siervos, y entonces pues en ese proceso él, seguramente que te suena, pues ha ido dando pues diferentes monedas a cada uno, y entonces cada uno ha ido siendo fiel, ha ido multiplicando, y entonces pues cuando él habla esos discípulos vienen a él y le enseñan lo que han hecho con lo que les había dado, él pues les da, en este caso, este elogio. Hay uno a quien no elogia por no haber sido fiel, pero a los que elogia dice, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y sigue diciendo, entra en el gozo de tu Señor. Y esto siempre tenemos la idea de que es pues al final de los tiempos, ¿verdad? De hecho, déjame que te ponga aquí. Es como que tú estás aquí ahora, tienes toda tu vida, esto es tu vida, y aquí al final del todo es cuando ya pues Jesús, no sé cómo ponerlo, es cuando ya Jesús pues te evalúa, por así decirlo, y entonces pues ya es cuando te dice, has sido fiel durante tu vida, por tanto entra en el cielo. Y aquí pues voy a poner como una gran nube el cielo. Entonces es como, has sido fiel en eso, entra y te pondré sobre mucho, y entra en el gozo de tu Señor. Sin embargo, es cierto que la palabra muchas veces es multidimensional, en el sentido de que yo creo que en efecto esto hace referencia a un aspecto global, un aspecto de tu vida entera, y cuando seamos juzgados por Dios por nuestra vida y Él nos dé la recompensa de haber sido fieles. Pero también es cierto que en las Escrituras se habla acerca de la importancia de ser fiel en lo poco para que Dios nos ponga sobre lo mucho. De hecho, aquí pone sobre mucho te pondré. Y ese sobre mucho es en el cielo, pero también entiendo que es aquí en la tierra, y entiendo que este pasaje de alguna forma hace referencia a la consecuencia de la fidelidad en nuestro día a día también. Cuando somos fieles, el Señor no solamente es que venga al final de nuestra vida, sino que en diferentes momentos tenemos esas visitaciones del Señor, por así decirlo, en la que Dios en las diferentes etapas de nuestra vida nos permite ir creciendo en nuestra capacidad. Empezamos con 2 monedas, luego tenemos 5, luego tenemos 10, y seguimos multiplicando, porque creo que es parte también del plan de Dios el hecho de que tengamos esa progresión, como veíamos hace unos días con el pasaje de la Gran Comisión, que empezamos donde estamos, pero luego vamos yendo hacia naciones. No es quizás que empecemos directamente yéndonos a las naciones, sino que hay un crecimiento que luego el Señor nos va guiando, nos va dirigiendo y nos va permitiendo ir a las naciones para poder bendecir según Él nos va llevando. Pero hay un proceso de madurez. Y aquí también hay un proceso en el que vamos siendo fieles en lo que nos da el Señor, y vamos creciendo, y vamos siendo fieles, y vamos creciendo, y vamos, una cosa que me encanta en todo esto y que quiero destacar es que entra en el gozo
de tu Señor. Y obviamente es verdad que hay un gozo preparado para cuando estemos en el cielo. Es el gozo quizás por excelencia. El hecho de estar ya en la presencia de Dios y de estar siempre con Él y de estar en el cielo. Pero también hay un gozo eterno aquí en la tierra. El hecho de saber que cada vez estás más cerca de Dios, el hecho de que su reino viene a tu vida, de que estás siendo fiel en lo poco y cada vez vas alcanzando nuevos niveles, por así decirlo, de revelación, de capacidad, de visión. Al final Dios obra en todo eso y Él te va mostrando y hay un gozo profundo que se va manifestando en tu vida. Por tanto, quería sencillamente analizar este pasaje que por supuesto es dicho por Jesús, que podemos totalmente confiar en Él, que tiene ese carácter además profético de cara al futuro, pero que también tiene un aspecto muy práctico para aquí y ahora. Cuanto más fiel y bueno, fíjate que descripción también, buen siervo y fiel. Eres un buen siervo y eres fiel con lo que Dios te da. Y ese sobre poco quiere decir que Dios te va a poner sobre mucho, y eso es una progresión en esta vida también. El mucho total va a ser en el cielo, pero aquí hay esa progresión. Sobre poco has sido fiel, sobre poco estás siendo fiel, sobre mucho vas a ir siendo puesto también, si quieres explicarlo con un cambio verbal, pero que nos permita entender. Entonces, me gustaría sencillamente destacar esto, que este pasaje es algo que yo creo sinceramente que se aplica en nuestro día a día y que tiene ese impacto en nuestro cotidiano, el hecho de ser fieles en lo poco, de ir creciendo, de ser puestos sobre cada vez más, de crecer en nuestra capacidad y de cada vez además experimentar más el gozo del Señor en nuestras vidas, porque es una consecuencia final de estar cerca de Él y de hacer su voluntad. Así que deseo que esto pues te haya inspirado, que te haya bendecido, que te haya permitido tener también esta revelación más cercana de esta palabra que, como te digo, estoy convencido de que habla acerca de la vida global y del análisis y del cielo, pero creo que se aplica también en el día a día de forma progresiva. Así que espero que te haya bendecido y de hecho pues me gustaría terminar como siempre, con la posibilidad de que puedas aplicar algunas verdades de este pasaje que hemos leído y que puedas proclamarlas sobre tu vida. Entonces, aquí tienes las dos que yo, pues, rescato para mí. Y la primera es, Dios se agrada de mí, soy un buen siervo y soy fiel. Y la segunda, soy fiel en lo poco y Dios me pondrá sobre mucho en su tiempo perfecto. Repítelas ahora mismo en voz alta unas cuantas veces hasta que empieces a creerlo de verdad en tu corazón. Y ya sé que todavía puede resultarte complicado hacer este tipo de confesiones sobre tu vida, porque quizás no te sientes ahí, sabes que no eres tan fiel como deberías, no, estás en tu proceso, pero recuerda, lo estás haciendo por fe. Y cuanto más lo hagas, más verás que estas palabras se hacen una realidad en tu vida. Cuanto más lo crees, cuanto más lo confieses en tu día a día, cuanto más declares esa fidelidad, que eres fiel, que Dios te está poniendo sobre mucho, más verás que de una forma natural vas a alinearte a eso y vas a empezar a actuar de esa manera, porque vas a empezar a creer que realmente puedes ser fiel y que Dios te llama a ello y que vas a ser fiel. Entonces, te animo a que puedas pues seguir proclamando cada día durante estos días estas confesiones, las de ayer, las de hoy, y pues te paso ya el pasaje de mañana para que puedas así pensar hoy en él y analizarlo un poquito, si te parece. El pasaje dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Salmo 90, versículo 12. Voy a orar por ti. Señor, te doy muchas gracias por este tiempo que hemos podido pasar ahora, mi querido amigo y yo. Señor, te quiero pedir que nos ayudes en todo momento, que nos hables, Señor, que nos ayudes a tener más revelación de tu palabra, que podamos estar tan llenos de ti, Señor, que podamos estar tan llenos de tu presencia, Señor, que realmente podamos escuchar, escudriñar tu palabra, recibir lo que quieres decirnos, Señor, que podamos ir más allá de un simple análisis y que podamos recibir palabras que nos toquen en lo más profundo de nuestro corazón. Y quiero pedirte que estas palabras que estamos entendiendo, quiero pedirte que se hagan vida en nosotros y que podamos empezar a proclamar y a confesar tus promesas, tu palabra, tu verdad en nuestras vidas, Señor. Guíanos en todo y ayúdanos a estar muy cerca de ti. Te pido de una forma especial por mi querido amigo que está viendo este programa, por mi querido hermano, mi querida hermana. Quiero pedirte que cada uno de ellos pueda crecer en su revelación de ti y que estén cada vez más cerca de ti. Y te pido todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mi querido amigo. Te veo mañana y no lo olvides, eres un milagro. Hasta luego.